actividad adicional que no se hace en planificación, que es supervisar la actividad de cómo va el proyecto, si va avanzando en tiempo o no, porque es importante ver qué aspectos se toman en cuenta, por ejemplo, los retrasos, según los pasos planificados, si hay retraso en algunas de las actividades que vamos a realizar. Hay desafíos que tenemos que ver de manera proactiva cuando hay, por ejemplo, pérdida de tiempo o poca colaboración de alguien para obtener una evidencia. Entonces, necesitamos de esa supervisión adecuada para este tipo de actividades o proyectos. Hay auditorías de dos tipos, tanto las internas, cuyo alcance y objetivos están dentro de la organización y no son específicos de una auditoría de sistemas de información en particular, solo que eh, el auditor de sistemas ayuda en el día a día, también en la auditoría externa eh, es, es algo más diferente y puede haber un contrato formal o una declaración de trabajo que me llame a un auditor de sistemas a auxiliarme en esa auditoría externa que le voy a hacer a una entidad, ¿verdad? No puede ser que no cuente con un auditor de sistemas, pero lo contrato para una opinión sobre los procesos dentro de la empresa. Al final, un estatuto de auditoría existe, aprobado para las responsabilidades y una carta de compromiso también para lo que podría ser una auditoría externa. Las responsabilidades, la autoridad, la rendición de cuentas de un auditor de sistemas que me va a establecer la revisión. Entonces, hay dos formas de enmarcarlo al auditor de sistemas, tanto con el estatuto como la carta de compromiso, tanto interna como externa, respectivamente. Los objetivos de auditoría son un elemento clave, ya planificamos, hay que focalizarnos a ese punto, hay unas metas específicas que cumplir, por ejemplo, ir a validar los estados financieros. Es algo muy general, pero ese es mi objetivo, ir a validar la merma de los, de los ingresos, puede ser también otro objetivo que deberá cumplirse y validar que los controles internos de todo ese proceso del alcance que tenemos u objetivos se van a lograr. Se va a lograr conseguir, por ejemplo, si conseguí evidencia de que los controles funcionan bien. Ese va a ser al final el logro de mi objetivo de auditoría. Como veíamos, hay fases de auditoría en general, hay una planificación, ahí donde se determina el tema de la auditoría, define el objetivo, el alcance, si es solo un departamento o tengo que ampliar a dos, a cuatro o cinco departamentos, realizar la planificación previa y la auditoría, que fue lo que vimos todo el módulo anterior, determinar los procedimientos, de, después comienzo a hacerlo, en la fase del trabajo de campo y documentación, empiezo a obtener datos, empiezo a obtener informes, evidencias en general. Una fase muy importante es probar los controles dentro de la fase de trabajo de campo. Es ir al control, revisarlo si en realidad está operando como debería operar, emitir hallazgos y validación de ese hallazgo con, por ejemplo, con el dueño. Es decir, el dueño tiene que aceptar que sí encontró eso y ahí lo valido con él. Bueno, en realidad, señor, aquí estamos encontrando esto, estamos encontrando el otro. Él está consciente de que sí, las observaciones son efectivas. Y al final documento los resultados, ya tengo mi borrador plenamente establecido, empiezo a la fase siguiente, que es la fase de preparación del informe, obtengo los requisitos para los informes, o sea, el requisito del informe puede estar definido en un reglamento o algo interno de la auditoría, un folleto, un formato que ya va plenamente establecido, o los informes en una NIA o una NIF pueden hablar de qué cosas debo poner en los informes. Eso en base a algunos estándares. Por eso obtengo los requisitos de esos informes.
realizo el borrador del informe que va a ser previamente presentado, presento el informe y si ya no hay objeciones, si por ejemplo me salieran y me dicen, no, mire, yo eso sí lo tenía, lo que pasa es que no le entendí o usted no me lo dieron. Bueno, estamos a tiempo de subsanar ese hallazgo antes de emitir el informe. Eso no quiere decir que no vaya a salir en el informe, pero puede ser que esté haciendo alguna observación que no sea del todo cierta o no es exacta y puedo modificar mi informe. Entonces, al final, en todo informe hay que dar seguimiento posterior si lo que encontraron en esa auditoría ya fue subsanado. Entonces, puedo llegar a dar seguimiento a los meses, al año siguiente, a ver si están cambiando las cosas en base a los informes. Hay programas de auditoría. Un programa de auditoría es un conjunto de procedimientos o instrucciones que se realizan paso a paso para que deban realizar y completar una auditoría. Los programas de auditoría se basan en el alcance y el objetivo de asignación. Es decir, mira, cotizame una auditoría, le va a decir a alguien. Entonces le va a decir, bueno, depende del alcance y el objetivo que querés con eso. Pues sí, si tu alcance es tal, te pongo un programa. Si tu alcance es tal, te pongo otro programa. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, un costo de una auditoría si los alcances son diferentes y porque hay diferente planeación y la estrategia o plan va a ser ejecutado en base a ese alcance y objetivo. Hay procedimientos generales de auditoría para verificar la obtención de documentación, la evaluación de riesgo, la planeación de la auditoría, etcétera. Hago mis pruebas de cumplimiento, mis pruebas sustantivas, verifico, evalúo, presento informes y doy seguimiento. Ese es un procedimiento general de auditoría que ya vimos anteriormente en esta parte. Pero acá también hay procedimientos para probar y evaluar algunos controles de sistemas de información. Por ejemplo, voy a ir a ver si tengo un software generalizado de auditoría para examinar algunos archivos, los logs o las bitácoras que tienen los sistemas. Tengo que revisar con eso. Tengo que hacer recorrido, revisión de documentación y entrevista, revisión de rendimiento de los controles, a ver si es cierto que está el candado que dijeron que iba a estar. Al final son procedimientos muy propios eh, de sistemas de información. Puede ser revisar si las contraseñas se están refrescando a cada rato, o sea, cada 30 días. Puedo ir a verificar al servidor que controla las computadoras para ver si esa contraseña se incluye o se establece para 30 días. Si no está para 30 días y nunca vence la contraseña, pues representa un peligro y vemos que hay un control deficiente o con vulnerabilidades para ingreso a un sistema. Entonces, por eso es que debe cambiar las contraseñas en cada momento. Debo saber manejar los papeles de trabajo. Esto lo vieron desde auditoría, lo ven ustedes. Hay actividades, pruebas, hallazgos, incidentes de auditoría que deberían estar documentados. Si documento todo papel, puedo tener algún, por ejemplo, un número de referencia para saber o darle trazabilidad a este papel, de dónde me salió, cuando entrevisté a tal. Este papel corresponde a la solicitud que hice, que me vino. Puede ser que yo pida, digamos, evidencias que tienen manuales. Entonces, cuando fui, revisé los manuales, obtuve algunas copias de los manuales y los archivé en mis papeles de trabajo de auditoría y le pongo referencia porque lo ocupé. Cuando hice la verificación tal, me dieron estos manuales. Entonces, ahí es un manejo bien eficiente de papeles de trabajo de auditoría que tiene que tener los auditores. Cuando encuentren fraudes, irregularidades o actos ilegales en el transcurso de la revisión, hay estándares, por ejemplo, de irregularidades, ilegalidades de ITAF. Habíamos hablado de ITAF y la pauta 2207, irregularidades y actos. Por ejemplo, eh, la presencia de control interno no elimina completamente el fraude. Entonces el auditor debe
Por ejemplo, observar y ejercer el debido cuidado profesional en todos los aspectos de su trabajo, estar alerta a las posibles oportunidades que permitan que el fraude se materialice. Hey, puedo ver ligado, vaya, imagínense que yo encuentro que hay una, una relación laboral de dos personas que son novios, que son casados y todo, entonces no importa si están casados y están en la misma empresa, el problema es que yo detecté que hay un estado de no independencia que no es congruente con las prácticas de separación de una empresa, ¿verdad? Entonces, ahí hay un principio que debo aplicar y digo yo, hey, aquí hay una irregularidad. O encontré un software ilegal dentro de la empresa, entonces debo yo consciente, ser diligente con respecto a la posibilidad de que puede haber un, un acto ilegal dentro de la empresa y entonces debo de, de ver qué me indica, por ejemplo, las pautas cuando atiendo un fraude o irregularidad. Si me dice, bueno, tengo que verlo con la gerencia o tengo que verlo con el jefe de auditoría o con la junta directiva, es importante conocerlo, porque yo me di cuenta de un fraude dentro de la auditoría. Casualmente, cuando andaba en la auditoría, me encontré con ese hecho y tengo que verificarlo y la posibilidad que sea un fraude o sea un error. En realidad hay que validar y tener conocimiento de algunas normas sobre fraudes, irregularidades y actos ilegales que se puedan encontrar. Y vamos a hablar un poco de metodología de muestreo. Recuerden que a veces no se puede revisar todo en una empresa, sino que solo una pequeña parte, pero tiene que estar establecida una muestra, una pequeña muestra que sea consistente, que sea realmente valorativa, que nos muestre, ¿verdad? Entonces hay dos tipos de pruebas, las de cumplimiento y las sustantivas, ya lo veíamos anteriormente. Las pruebas de cumplimiento son pruebas de control diseñadas para obtener evidencia de auditoría, tanto de la eficacia de los controles como de su funcionamiento durante el periodo de auditoría. Ver si está el candado, si funciona o no, si la puerta está cerrada, si tiene password, contraseña, cumple con algo de una norma que está en una política. Entonces, si está en la política es porque está funcionando. Si no, aplico una prueba sustantiva donde obtengo la evidencia de una auditoría sobre la integridad, precisión, actividad. Entonces me voy, por ejemplo, a un archivo de saldos donde todo el mundo ha tocado saldos y ha alterado la información. Entonces voy y busco, obtengo evidencia de auditoría que me permita ver que a causa de no tener controles, porque ya me dijeron que no hay controles, ¿va? Entonces ahí empecé a encontrar eh, fallos de integridad que tocan mucho, los saldos están imprecisos, hay actividades o transacciones realizadas durante el periodo de la auditoría que consideramos riesgosas. Por ejemplo, hay personas que no son enviadas de vacaciones, entonces están cometiendo errores a cada rato o en algún momento cometieron fraude y miren, no han mitigado ese problema. Entonces, por eso hago el sustento. Mire, a raíz de que usted no tiene el control, usted puede incurrir en riesgos. Esos son los dos métodos de prueba. Nos puede servir eh, revisar el sistema, identificar controles, pruebo el cumplimiento para determinar si los controles funcionan, ya que me dijo que por escrito que tiene una contraseña que vence en 30 días, pruebo yo a ver si es cierto, si en 30 días la vence. ¿Cuándo se le vence? Mañana. Bueno, mamá, mañana vengo a observar a ver si le pide cambio de contraseña, etcétera. O a esos que le llaman el refresh, que en 5 minutos bloquea la pantalla y sale que tengo que volver otra vez a meter la contraseña. Entonces, pruebo si ese control funciona. Evalúo los controles para determinar la base de confianza y la naturaleza del alcance y el tiempo de pruebas sustantivas. Si yo determino que debo de hacer una prueba sustantiva porque hace falta controles, la determino. Entonces veo en cuánto tiempo, qué valoración tengo que dar. Por ejemplo, yo podría decir, ya que no están revisando tales cosas, voy a sacar una bitácora de 2 meses atrás, el tiempo de esa prueba,
voy a verificar y voy a detectar que, por ejemplo, en esa bitácora ingresó alguien a un sistema y no se dieron cuenta o no debió haber entrado. Ajá, comienzo a preguntar, señor, ¿por qué aquí en la bitácora aparece Juan Pérez si Juan Pérez ya no trabajaba con ustedes? Ah, tiene razón. Y bueno, entonces, ¿por qué? Porque fui a conseguir sustento. ¿Por qué? Porque no hay un control de darle de baja a los empleados más que en papel. No estaba realmente el control funcionando. A mí me dicen, no, mire, en la política dice que el empleado que se va hay que quitarle los permisos del sistema. Ok, enséñeme usted quién hace este proceso, sí, pero yo quiero ampliar. Entonces hago una prueba sustantiva porque no confío en ese control. Y efectivamente encontré usuarios cuya fecha de ingreso era posterior a cuando ya fueron dados de baja. Entonces, ¿qué pasó? Alguien agarró la contraseña de ese empleado y empezó a trabajar con ella. Puede ser, ¿verdad? Entonces, la base de sustento fue esa. Ahí usar los tipos de pruebas sustantivas para evaluar la validez de los datos. Puedo utilizar probar saldos y transacciones o realizar procedimientos de revisión analítica a la hora de revisar, como lo hice con ese de la fecha que encontré en la bitácora. Puede haber saldos, transacciones, una transacción la hizo tal, un retiro, ¿por qué? Empiezo a buscar los retiros que hizo esa persona y profundizo. ¿Qué fue lo que estuvo haciendo durante meses la persona? Ese es un proceso de prueba. A veces es muy grande la muestra, entonces ocupo lo que llamamos el muestreo. Hay muestreo estadístico y muestreo no estadístico. No me voy a detener mucho en eso, pero son formas de abordar. El estadístico utiliza un método objetivo para determinar el tamaño de la muestra y los criterios de selección. Por ejemplo, yo podría decir, en base a la muestra de 20,000 facturas que hay al mes en una empresa, voy a determinar un tamaño de muestra y le voy a determinar por las facturas que tengan mayor saldo, puede ser las facturas que tengan eh, eh, una alta incidencia, eh, facturas que por lo general terminan nulas, clientes abordados, etcétera. Entonces al final escojo por un criterio, puede ser que le ponga un espacio muestral y él me saque la muestra de qué facturas ir a buscar, ¿verdad? Pero eso a veces es con sistemas automáticos, que les pongo un factor de confianza, un valor de confianza para la muestra. Entonces, de 20,000 podrían salir 150 facturas, por decir algo, por decir un número. Entonces, voy a ir a revisar esas 150 facturas, porque hay ciertos criterios de selección que me permiten ver, por ejemplo, los valores, los errores, la desconfianza que hay por algunos temas. Digamos, allá en Puerto Cortés se decía, bueno, en algún momento decían, no puedo bajar todas las cajas, solo hay que agarrar algunas. Entonces, verifiquemos de qué buque, de qué contenido, de todo, vamos a verificar para pasarla por rayos X o lo que sea, ¿va? No podíamos pasarlas todas, no podemos inspeccionarlas todas, abrirlas todas. Entonces, hay que ir y considerar ciertas cosas, ciertos valores, por ejemplo, si vienen de qué países vienen la carga, voy a, a revisar más que viniendo de otros países, de menos riesgo, eh, los de más riesgo voy a ir a determinar qué selección le doy o qué muestreo doy más amplio. Voy a revisar más cosas que eso. Y así como lo hacen en las elecciones, que consideran ciertas urnas problemáticas, ¿verdad? Se van a ver donde han habido problemas. Inclusive pueden haber problemas de años anteriores. Miren, en esas urnas hubieron problemas. Este año vamos a hacer un muestreo, una revisión total de esas actas y de esas urnas, porque ya hubo antecedentes del año pasado, de la elección pasada, que hubo problemas. Y el muestreo no estadístico que utiliza el juicio del auditor para determinar el tamaño de la muestra y los criterios de selección. De uno se va a todo lo que ha ocurrido, las 20,000, y este es a ojo de buen cubero, el auditor elige
más o menos la muestra en base a su experiencia, no en base a una estadística de lo que ya ha ocurrido, ¿verdad? Es como que se me ocurre en las elecciones ir a revisar al azar. A mí me gusta la de Comayagüela, la urna tal, pero le doy criterios más o menos, porque ahí hay gente que vota, porque está gente que no vota, porque hay mucha persona compleja ahí y puede ser algo así, ¿verdad? Entonces, pero en el estadístico no, saco cuáles tenían más errores, cuáles en un banco puedo ver cuáles son los clientes que más retiran dinero, etcétera. Entonces, hay métodos de muestreo, por ejemplo, por atributos y otro proporcional, muestreo por atributos, muestreo para área y seguir, muestreo por descubrimiento, etcétera. Esto no es tan importante como saber que existen esos tipos de muestreo. Hay metodología, muestreo por variables, ocupa características de la población que varían tales como los valores monetarios y las ponderaciones. Proporciona conclusiones relacionadas con desviaciones de la norma y suele utilizarse para pruebas sustantivas. Entonces, el muestreo por variables es de los más utilizados para ver X o Y variable que me va a servir eh, para definir el muestreo. Puede ser que yo saque muestras, por ejemplo, como lo hacen en la parte médica, lo hacen donde más enfermedad hay, ¿verdad? La variable es el índice de contagio que hay, digamos, en una población. Entonces, si el índice de contagio es alto ahí, esa variable la voy a utilizar, la voy a poner en esa población y voy a sacar la estimación o la estratificación de la muestra que voy a utilizar en base a la variable índice de contagio. Eh, Hay ciertos pasos que hay que cumplir para el muestreo, determinar los objetivos, después definir la población, a qué lo voy a aplicar, qué método voy a aplicar, como los métodos que hay acá, el de variables podría ser, calcular el tamaño de la muestra, lo calculo, en mi sistema me puede dar en base a las variables, selecciono la muestra, este y este y este voy a tomar en cuenta eh, y evaluamos la muestra, a ver si la muestra nos dio lo necesario, lo requerido. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Si están cometiendo fraude en un lado, lo están cometiendo en otro, digamos. Si de la muestra, lo poco que vi, hay problemas, entonces ahí ya tengo mi valoración. Ejemplo, vaya, digamos, están dando de baja a todos los empleados. Deme los 600 empleados que dieron de baja el año pasado y yo necesito ver si están cumpliendo con el retiro del empleado. Entonces agarro una muestra y la muestra me dice que hay que agarrar 10 expedientes de empleados que se fueron. Voy a esos 10 registros en el sistema y veo a qué fecha salió, veo versus su expediente y noto que de 10 expedientes que agarré, 9 no se les dio de baja a tiempo. O sea, se les dio de baja. Recursos Humanos lo mandó la nota como al mes de que le suspendieran. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? En ese lapso, pudo alguien a utilizar el usuario de esta persona, a pesar de que esta persona ya no trabajaba en la entidad. Entonces, es un riesgo. Entonces, al final encontré de la muestra de 10, 9 no tenían eso. Entonces, con uno que encuentre ya voy teniendo mis dudas y voy ampliando mi muestra. Puedo, bueno, si de 10 encontré uno, veamos si encuentro de 20, ¿cuántas encuentro? Y encuentro otras 3. Entonces ya voy, como quien dice, encontrando el punto donde no es tan fuerte el proceso que dicen ellos tener de dar de baja a los empleados. Entonces, bueno, hay técnicas de recopilación de evidencias. El estándar de auditoría 1205 de ISACA nos habla de la evidencia, que la evidencia debe ser cualquier información usada por el auditor para determinar si la entidad o los datos que están siendo auditados
cumplen con los criterios o objetivos establecidos. ¿Es o no es? Blanco o negro, ¿verdad? Eh, si respalda la conclusión de la auditoría, si dice, bueno, en realidad aquí se materializó una pérdida, encontramos evidencia de que esa pérdida eh, es real, no es que, no es que estaban inventando. Entonces ahí eso es de lo que habla de la evidencia en base a criterios. Algunos tipos de evidencia son más confiables que otros. Por ejemplo, la confiabilidad está determinada por la independencia del proveedor de pruebas, las calificaciones del proveedor de pruebas, la objetividad de la evidencia y la oportunidad de la evidencia. ¿Qué queremos ver con eso? Que la evidencia debe ser irrefutable. Si yo digo es la cartera de saldos presenta una mora de tanto y sale alguien diciendo no, la mora es tal. Ah, pero esta persona se supone sabe de mora de la cartera, pero hay que irnos a criterios, por ejemplo, la objetividad y decirle, mire, aquí está, aquí se lo saqué en en un lugar aparte y empecé a calcular, vi dos, agarremos un préstamo, le sacamos la impresión de pantalla del sistema, cómo está su mora calculada y cómo está, debería estar. Entonces él ya no va a poder refutar porque ahí es cierto, encontraron un caso y se me pasó por alto a mí. Entonces la calificación de la persona sí es adecuada, pero no puede opinar porque estamos citando el criterio de objetividad de una prueba porque la realicé. Ahora, si yo no hice ninguna prueba y él me dice tal cosa, es la palabra de él contra la mía, porque yo no fui a traer evidencia y entonces no estoy siendo objetivo. Ah, no, es que a mí me contaron. No puedo ir en esos términos a hacer una revisión. El auditor de sistemas de información debe centrarse en en los objetivos de la auditoría, no de la naturaleza de la evidencia. O sea, no es porque yo esté buscando un tipo de evidencia, quiere decir que solo en eso me voy a quedar, porque si no voy a perder mucho tiempo. Tengo que irme al objetivo de la auditoría. Si el objetivo, que sacar las altas y las bajas de los sistemas implica que yo voy a demostrar que hay mucha pérdida de ingresos, no me va a demostrar eso, porque yo no debo perder el enfoque o el objetivo que persigue la auditoría. Entonces, si no me va a producir o centrarse en objetivos de la auditoría, yo mejor ni sigo con la evidencia. O sea, ¿para qué voy a perder tanto tiempo por una evidencia que no me va, solo porque quiero, no sé, satisfacer, demostrar algo? No, a mí no me mandaron. El objetivo de la auditoría es otro. No puedo estar perdiendo el tiempo yo, por ejemplo, yendo al campo a auditorar, a perder tiempo, si no estoy yendo a cumplir con el objetivo de la auditoría. Entonces, siempre la evidencia no es la naturaleza de la evidencia, sino que el objetivo de auditoría. Entonces, si me preguntaran a mí, por ejemplo, tengo que ver primero, antes de obtener la evidencia o de creer en la evidencia, es si cumple esta evidencia con los objetivos de la auditoría que estoy realizando. Hay formas de recoger la evidencia, por ejemplo, revisando estructuras organizacionales de sistemas de información. Puedo ver, por ejemplo, en un organigrama puedo detectar algo, aquí hay un problema. Puedo revisar las políticas y procedimientos. Hay estándares que revisar, todo tipo de documentación, entrevistar al personal, me puede servir para recopilación de evidencia. Ojo, que hay que conseguir una declaración de lo que él está diciendo, porque después no me van a creer, o es la palabra de él contra la mía. No, usted no dijo eso. No, usted me malinterpretó, lo que sea. Observar procesos de desempeño de un empleado puede darnos una evidencia, conducir repetición de la ejecución, llegar a cabo algunos recorridos para obtener evidencia. Mire, di un recorrido y hay puertas abiertas, etcétera.
Hay que hacer, por ejemplo, temas de observación y entrevista, la observación del personal, el desempeño de sus funciones, ayuda al auditor de sistemas a identificar algunas funciones actuales, procesos y todo. O sea, él anda viendo en observación, en las entrevistas, el desempeño del proceso, él ve si las personas están bien o están mal en cuanto a procesos actuales, evalúa, ¿y usted qué hace? Y todas las cuestiones, ¿verdad? Entonces evalúa todo el entorno de esta persona cuando se está auditando. Tenga en cuenta que el personal puede cambiar su comportamiento si sabe que se les está observando, por lo tanto, deberíamos combinar observaciones con las entrevistas. No, no todo es entrevista, hay que saber hacer las entrevistas porque puede inducir a la persona a saber qué es lo que se está buscando y al final no es nuestra idea. Es ocultar, es buscar, garantizar una adecuada eh, eh, revisión, por ejemplo, si las personas tienen las habilidades técnicas necesarias para un puesto. Entonces yo me doy cuenta rápidamente o tardo en el transcurso de las entrevistas, me doy, me doy dando cuenta de cuánto conoce la persona su trabajo y su propio proceso. Si es muy amplio, sabe mucho del trabajo, yo lo conozco ahí. Si no, también detecto que la persona carece de algunas cosas. Bueno, aquí vimos algunas técnicas de análisis de datos, el muestreo, la recopilación de evidencia. Hay algunas técnicas para pasar el informe y eh, acuérdese que tenemos que pasar, una vez que terminamos el proceso, acá en la parte de informe, esto hay que pasarle siempre lo que llamamos un control de calidad. Que no vayan ahí con errores ortográficos, buena redacción, que sea entendible el informe del auditor. Entonces, mucho cuidado con eso porque como vamos a recibir un informe técnico de un auditor de sistema, puede usar mucho tecnicismo, ¿verdad? Puede utilizar eh, cosas que no van a entender los que lo van a leer. Entonces, por eso es bueno hacer un informe ejecutivo de las opciones que va a plantear esta persona hacia una junta directiva, por ejemplo. Entonces, eh, a veces en mi experiencia me ha tocado, por ejemplo, con directivos de cooperativas que no es muy fácil irles a explicar, digamos, por el tipo de estructura que tienen, el nivel educativo, a veces hay que explicarle, mire, si usted sigue con este control, le van a meter un fraude, digamos. Eso es simple y sencillo, ¿verdad? Porque si usted no separa estas funciones, ahí estos dos se pueden poner de acuerdo y puede haber un problema. Entonces, soy práctico en el sentido de explicar en los informes y saber comunicar. Por eso hay que adquirir ciertas técnicas para redactar esos informes. Entonces, hay que tener esos cuidados. Entonces, eso era lo de planeación. En cuanto al examen, solo nos quedaría ver, perdón, no, no estoy proyectando, perdón. Ok, siempre hay que ver los estándares y directrices de aseguramiento, que es este documento que ven ahí en pantalla. Ahí está el código de ética, que ya lo vimos, el código de ética de ISACA, donde los profesionales se mantienen, y empiezan a ver 16 estándares de auditoría. Solo se van a ver estos. Por ejemplo, el estatuto de auditoría, ya hablamos de él, cómo debe ser el estatuto, está en el estándar 1, en el estándar 2 está la independencia, en el estándar 3 está la ética profesional, en el estándar 4 habla de las competencias profesionales que tiene que tener un profesional. Perdón, hay un ruido ahí.
Ya hablamos de planificación que se ve en el estándar 5. ¿Qué tiene que hacer el auditor de sistema en cuanto a la planificación? Ya vimos la ejecución del trabajo de auditoría, en la cual debe haber supervisión, evidencia y documentación adecuada. Hay que emitir un informe y hay formas de emitirlo y lo dicta el estándar 7. Hay que hacer actividades de seguimiento, lo habla el estándar 8. Cuando encontremos actividades irregulares, el estándar 9 nos habla de eso, por ende tienen que leer estos estándares. El estándar 10 nos habla de cómo se hacen los gobiernos de TI, el auditor de sistemas debe comportarse cuando se habla de gobierno. Hay que, el estándar 11 nos habla de la evaluación de riesgos eh, en la planificación de auditoría. O sea, toda planificación tiene que ser basada en riesgo. El estándar 12 nos habla de la materialidad de la auditoría, que el auditor debe considerar la materialidad en algunos puntos eh, para especificar. Hay que avisarle al auditor de sistemas que siga ese estándar de materialidad, porque no lo conoce, hay que decirle, aquí es donde hay mayor materialidad y vaya a revisar más ahí. El uso del trabajo de otros expertos nos lo habla el estándar 13, donde es relevante utilizar el trabajo de un profesional de auditoría para hacer, por ejemplo, una auditoría financiera, hacerla de acuerdo eh, a sistemas de información y necesito un profesional externo que lo haga. Entonces el trabajo de los otros expertos lo maneja el estándar 13. El estándar 14 habla de la evidencia de la auditoría, que hablamos bastante de la auditoría, debe tener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para extraer conclusiones, para, para que no me las debatan. Si yo traigo una evidencia que va a ser fácilmente rebatible, mejor ni la pongo, ni pongo un hallazgo basado en esa evidencia. Los controles de TI siempre van a estar presentes, entonces hay que hacer una revisión. Debemos evaluar y monitorear y brindar, por ejemplo, asistencia a la gerencia con respecto a consejos de controles de TI que no se estén llevando a cabo. Por ejemplo, alguien dice, mire, fíjense que ustedes deberían tener un control para USBs, para que no se, ¿por qué? Porque hay malware, hay cosas así, entonces son controles de TI que debemos eh, definir. Y recuerden que los controles son preventivos, detectivos y correctivos. Entonces, siempre hay que avisar de esos controles de TI que se puedan poner. Entonces, señores, pongan un bloqueo de los USB para no tener problemas con los virus. Y al final hay un estándar no muy utilizado, pero que habla de la aplicabilidad sobre los riesgos en ambientes de comercio electrónico. Por ejemplo, una revisión que podemos ir a hacer a un sistema que está intercambiando o haciendo ventas de productos por Internet. Entonces, léanse todos hasta el S16 y mañana vamos a hacer algunas preguntas sobre estos estándares. Entonces les dejo de tarea leerse los estándares hasta el S16. Hasta ahí entra en el examen. Como podemos ver, hay temas de concepto para el examen. Hay temas en un folleto que llama conceptos fundamentales que entran en el examen. La función de auditoría, que prácticamente la expongo en estas dos presentaciones, pero existe ese folleto. Y el de estándares y directrices de aseguramiento. Entonces, si yo valorara en un examen algo importante que saber, vería estos cuatro folletos, pero con conceptos y explicaciones que están en la presentación uno y la presentación 2 que les he dado durante estos días de clase.
Entonces, siempre hay que darle, estudiar de estos 3 folletos y darle una repasada a los conceptos que estaban acá, porque algún concepto de estos está implícito acá, no textual, pero sí está implícito y tengo que haberlo leído. Tanto en el proceso de, puede ser que yo les diga, tal cosa se hace, no, no maestro, eso se hace en planificación, eso no se puede hacer en estos, estos cuadros, ya les los voy a enseñar. Si vamos a hablar, estos pasos hay que sabérselos, hay que sabérselos ordenados, ¿verdad? Porque, y estos también, estos diagramas, porque de ahí yo le puedo decir que, por ejemplo, realizar el borrador del informe está en la fase de trabajo de campo y documentación. No así la pregunta, pero podría ser. Entonces, no, maestro, yo me acuerdo que eso de realizar el informe está en la preparación de informe, no está en la documentación. O tal cosa la hago acá, determinar los procedimientos. No, eso no se hace más que en la planificación. No lo puedo hacer, determinar los procedimientos, no lo puedo hacer ya cuando ya estoy en el campo. Yo tengo que ir, o sea, yo no voy a ir a inventar allá, ya, yo comienzo con obtención de datos hasta documentar los resultados. No puedo ir a inventar procedimientos ya en el campo. Entonces, por eso está ahí establecido. ¿Quién levantó la mano? Adelante. Lick, Ah, sí. buenos días. Disculpe, ¿cuándo es el examen? Uy, el viernes. Ajá. Viernes 18. Lo hemos, 28. lo hemos venido repitiendo. Mire, ve, me extraña. Vemos acá, periodo, calendario, en la página de la universidad, campus, para que no vean que no estoy diciendo cosas. Calendario de actividades, que lo vimos al principio de la clase. Y si ustedes ven acá, donde dice 18, examen parcial a las 7 p.m. El día 18 de febrero. ¿Eh? ¿Lo ven? A las 7 de la noche, Vic, sería en la universidad. Sí, en la universidad. En las aulas del tercer piso, en como allá por los baños, tercer piso, en las que están en el fondo. Yo ahí voy a estar porque voy a estar en el examen de la AC2, que es a las 6 de la tarde. Ok, para el examen hay 2 métodos de hacerlo. Si ustedes tienen plan y celular y lo pueden hacer desde el celular, lo pueden hacer, pero lo van a tener que ir a hacer al aula, porque eso fue lo que definieron en la universidad. Si usted no tiene plan de internet y todo, no se preocupe porque yo voy a llevarlo por escrito el examen también. Entonces, ambas vías tienen. Si usted lo prefiere hacer escrito, no quiere gastar datos o no quiere tener problemas, hágalo en papel. Si no, hágalo en, ¿cómo se llama? Por el celular o no sé si tiene plan de internet para su computadora, también lo puede llevar la computadora y hacerlo, ¿verdad? Como usted guste. Entonces, 7 de la noche el viernes.
Nadie lo Muy puede bien, hacer, gracias. nadie lo puede hacer a distancia. O sea, si yo encuentro a alguien que no estuvo en el aula, queda anulado el examen. Bien, bueno, mañana nos vemos para repasar esos estándares. Gracias, Lick. Buen día. Buen día. Gracias, Lick. Feliz día. Recording stopped.